oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a este informativo de hoy comentado por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Israel mantiene una presencia limitada y temporal en la zona siria aledaña a su frontera, mientras Rusia confirma que se ha concedido asilo al expresidente Assad. 4 soldados reservistas israelíes murieron en un accidente operativo en el sur del Líbano. Estados Unidos investiga si España niega el ingreso a buques que llevan armas para Israel. Israel y Hamás intercambian listas de nombres para su divulgación mientras avanzan las negociaciones. Estos son los temas del informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenzamos hablando ahora del ministro de Asuntos Exteriores israelí. Gideon Sa'ar afirmó que la presencia de fuerzas israelíes en territorio sirio es una medida limitada y temporal destinada a garantizar la seguridad de su país durante la confusión tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad. Sa'ar también habló de las negociaciones estancadas con Hamás sobre la liberación de los rehenes en Gaza y dijo que se están llevando a cabo conversaciones indirectas sin entrar en detalles. También confirmó que Israel atacó sitios sospechosos de contener armas químicas y cohetes de largo alcance en Siria para evitar que cayeran en manos de actores hostiles. Siria aceptó renunciar a su arsenal de armas químicas en 2013, después de que el gobierno fuera acusado de lanzar un ataque cerca de Damasco que mató a cientos de personas. Sin embargo, se cree que conservó algunas de las armas y fue acusada de volver a utilizarlas en años posteriores. Por su parte, el Kremlin dice que discutirá el estatus de las 2 bases militares de Rusia en Siria con los nuevos gobernantes del país tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, a quien ha concedido asilo político, pero sin confirmar su ubicación. Bueno, evidentemente la noticia del día y de estos últimos días, pero pocos porque ha sido precipitado, es lo que ha pasado en Siria con la caída de un régimen que se mantenía en el poder desde hace muchos años. Es más, el actual presidente sirio era hijo de otro que fue presidente sirio, así que esta familia estuvo al mando del país durante 50 años. Ahora, evidentemente, esto puede traducirse en una cierta liberación o progreso porque cambia un régimen totalitario, pero la pregunta es quién va a sustituirlo, porque los que han derrocado a este gobierno son tropas de lo que hasta hace poco, recordarán, conocíamos como Estado Islámico y también como Al-Qaeda, que son los que, entre otras cosas, pusieron bombas aquí en Madrid, en los trenes, y que también en las Torres Gemelas. Es decir, estamos hablando de que cambia el régimen, pero no sabemos si esto va a ser para mejor o para peor. Lo que sí sabemos es que esta invasión o rebelión ha sido aprovechada o impulsada o empujada, digamos, de alguna manera, desde Turquía, que es el actor que más se va a beneficiar de esta situación, porque ya saben que Turquía tiene también un contencioso con los kurdos, que son parte del norte del país, y también con otros regímenes de la zona, y él tiene una pretensión que no oculta en los últimos años de volver a establecer en Turquía pues una especie de nuevo imperio otomano, como se venía gestando esa zona de Oriente Medio hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando todos estos sitios que mencionamos como Irak, Siria, etcétera, etcétera, eran provincias dentro de ese imperio otomano. Así que, bueno, evidentemente hay un beneficiado, pero los actores son gente muy peligrosa, son gente que hemos conocido de otros conflictos anteriores. Recordarán el famoso Estado Islámico que se estableció entre Siria e Irak, y que se suponía que se había doblegado, pero solamente se había concentrado o reducido a una expresión que hoy en día pues domina todo el país. Así que, bueno, están cambiando mucho las cosas y algunas no siempre son para bien. Esto ha llevado o empujado a que Israel tome ciertas medidas de seguridad
para protegerse. Evidentemente Israel no va a intervenir en un país que aparte de ser extranjero, pues tiene una cantidad de habitantes y de kilómetros cuadrados que lo superan en mucho, como es Siria, pero sí que se ha tomado una cierta medida de forma, como dice el ministro de Exteriores, limitada y temporal. Es decir, han avanzado apenas un par de kilómetros en lo que era la zona desmilitarizada en la frontera entre Siria e Israel, en lo que se conoce como los Altos del Golán. Han tomado los puestos en la parte más superior y aparte han bombardeado un sitio donde, según la inteligencia israelí, todavía se almacenaban armas químicas. Y aquí yo quiero hacer un pequeño comentario, porque como lo que tenemos los viejos es un poco de memoria, allá por el año 2014, pues el Premio Nobel de la Paz fue para una organización perteneciente o subsidiaria de Naciones Unidas que supuestamente había desarmado de armas químicas a Siria. Pero, o sea, el premio se lo llevaron, pero las armas se las quedaron. Las armas se las quedó Siria, incluso las utilizó para bombardear algunas ciudades en manos de estos rebeldes. De esto fue acusado y ahora, pues, si Israel ha hecho este operativo es porque algo hay detrás de todo eso. Igual no es un arsenal tan grande como el que tenían, pero evidentemente es un arsenal químico que es muy, muy peligroso si cae en manos de grupos terroristas como los que ahora se están haciendo dueños de ese país, de Siria. Esto también nos lleva a plantearnos cómo va a actuar el resto de Medio Oriente y los países aledaños, porque veamos, Siria en los últimos años se había convertido en un títere en manos del régimen iraní, que lo utilizaba justamente para mandar arsenal, misiles y elementos de ataque al grupo Hezbollah del Líbano, atravesando su territorio. Ahora ya evidentemente no lo va a poder hacer porque estos grupos son yihadistas, pero no son chiitas, sino que son suníes, y hay una guerra civil desatada en Medio Oriente desde hace muchos años y en ese sentido son mucho más sanguinarias que cualquier otra guerra que uno se puede imaginar en la que participa, por ejemplo, Israel, ¿no? Así que bueno, tenemos estas armas químicas que pueden llegar a ser un elemento importante. Y de la misma manera que ustedes saben que en las últimas semanas y meses y hasta años hemos hablado hasta el hartazgo de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que tendría que controlar los desarrollos que se están haciendo en Irán, que se han denunciado por Israel y por muchas otras países como en vías de desarrollar armamento atómico, y ellos dicen que no, que es para uso civil. Pues nada, las inspecciones de esta organización, todavía creo que a esta organización no le han dado el Premio Nobel de la Paz, pero sí que digamos que salen en las noticias como la salvaguarda para evitar que Irán logre ese armamento, que no lo logra. Siguen desarrollándolo. Ahora mismo, si no está eso en el top de la agenda de los iraníes, entre otras cosas es porque todavía no sabemos exactamente qué bombardeó Israel en el último ataque que hizo contra Teherán. Contra Teherán, no contra Irán hace poco más de un mes, y que no tuvo respuesta de los iraníes porque por casualidad o no casualidad, pues ya saben ustedes que fue elegido como presidente Donald Trump, y los iraníes no le temen a nada más que a Dios, pero también a las reacciones que pueda tomar Donald Trump. Tenemos un panorama geopolítico muy complejo, que hoy analizaremos también con la ayuda de Irving Gatell,
pero digamos que como resumen, toda esta zona está muy convulsa y hay un claro ganador en todo esto que se llama China. 4 soldados israelíes de la reserva murieron en un accidente operativo en el sur del Líbano el domingo por la tarde. Sus nombres son Evgeny Sinersain, Jacob Rubinstein, Binyamin Destau Negose y Eretz Ben Efraim, todos de la misma brigada de paracaidistas. Según una investigación inicial, estaban escaneando un túnel en la zona de Lavune, en el sur del Líbano, cuando un escondite de armas y explosivos de Hezbollah almacenado allí detonó. La causa de la explosión está siendo investigada, aunque los militares sospechan que no se trató de una trampa explosiva de Hezbollah, sino de explosivos colocados previamente por las fuerzas israelíes allí. En otro incidente de las últimas horas, un avión no tripulado explotó en un edificio residencial en la ciudad sureña de Yazne. Fue lanzado por las fuerzas hutíes desde Yemen. Se investiga por qué no se activaron las sirenas. En el ataque no hubo heridos, pero sí daños en varios apartamentos. Sí, ya saben que con estas noticias tan importantes como la que comunicamos antes y también otras que podríamos hablar que han pasado en las últimas horas, lo de Corea del Sur, etcétera, etcétera, parece como que la guerra de Israel se ha acabado. No, desgraciadamente no es así y tampoco se han acabado las muertes, también de libaneses, también de Hezbollah, también de Hamas y también de israelíes en accidentes. En este caso, un accidente que puede haber sido provocado por digamos, una incomunicación suficiente para esta brigada de paracaidistas que estaba operando en una zona que previamente había sido, digamos, minada por las propias fuerzas israelíes. Así que es probable que esto sea producto de lo que en términos militares se denomina fuego amigo, es decir, que uno muera por, en este caso, unos explosivos puestos por el propio ejército. En cuanto a los hutíes y su lanzamiento de misiles, pues no ha tenido consecuencias, pero sí que llama la atención que ha esquivado los controles que generalmente detectan los lanzamientos. No es la primera vez, creo recordar, que uno de los misiles lanzados por los hutíes no es detectado en Israel. No tengo yo más información como para comunicarles si esto se debe a algún fallo en el sistema o que estos misiles son más sofisticados de lo que aparentemente se cree. Porque, bueno, si bien los hutíes es un pueblo que para con sus ciudadanos los obliga a pasar hambre y ser alimentados por organizaciones internacionales, pues en el plano militar reciben la tecnología más avanzada de su socio iraní. Aunque dada la situación que ahora se nos presenta, si podemos hacer una pequeña proyección de lo que supone que tras la caída de Hezbollah, con este alto el fuego y ahora del régimen sirio y los acercamientos tímidos de Irán para no responder a los ataques israelíes de hace más de un mes, pues quizás hoy en día los hutíes están más abandonados a su suerte que nunca. Y si me permiten, creo que tienen un vecino que les tiene bastante hambre en el sentido militar, que es Arabia Saudita. Así que no me extrañaría que dentro de algunos días tengamos que comunicar algo así. Algo que en vez de ser las fuerzas que controlan el paso del estrecho de Hormuz para el Mar Rojo, porque estos señores de hutíes lo habían bloqueado, pues justamente los ataques no provengan de las potencias occidentales, sino de sus propios vecinos árabes. La Comisión Marítima Federal, un organismo independiente encargado de monitorear y evaluar las condiciones que pueden afectar el transporte marítimo y el comercio internacional de Estados Unidos, dijo que había abierto la investigación tras recibir información de que España había negado la entrada a sus puertos a por lo menos 3 buques de carga. Si la investigación determina que España ha interferido con dichos buques, la Comisión podría imponer multas de millones de dólares, hasta $2,3 millones por viaje.
Dicha comisión fue informada el 19 de noviembre de que España estaba negando la entrada a los puertos a los barcos, incluidos aquellos inscritos en el Programa de Seguridad Marítima dirigido por Estados Unidos, que supuestamente ofrece protección a los buques y sus propietarios contra licencias restrictivas y discriminatorias porque sus servicios son a menudo utilizados por el ejército estadounidense. 2 de los 3 incidentes señalados por la comisión involucraron a buques operados por el gigante naviero danés Maersk en noviembre. El otro ocurrió en mayo. Las autoridades españolas no comentaron de inmediato sobre los incidentes de noviembre, pero en mayo el ministro español de Transporte, Óscar Puente, dijo que el Ministerio de Exteriores de España había rechazado una solicitud de atraque del buque de bandera danesa Marian Danica, argumentando que transportaba armas a Israel. Un día después, el 17 de mayo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le dijo a Radio Televisión Española que este era el primer barco que transportaba armas a Israel al que se le había negado la entrada. Dicha negativa a permitir que el buque atracara en el puerto mediterráneo de Cartagena ocurrió justo días antes de que España, junto con Irlanda y Noruega, reconocieran un Estado palestino el 28 de mayo. Bueno, otra vez España en las noticias vinculada a Israel, en este caso, poniéndose en una situación muy incómoda, especialmente yo diría para la Unión Europea, porque estamos hablando, vamos a ver, la OTAN, ¿no? La OTAN están los países de Europa y está Estados Unidos y están negándole la entrada a puerto de barcos de Estados Unidos que tienen, tráfico, transporte marítimo y comercio internacional. Estamos hablando, por supuesto, en este caso de armas, pero esto no lo hacen cuando las armas van dirigidas a grupos terroristas, por ejemplo, con barcos de bandera iraní o de cualquier otro país. Entonces, estamos en un conflicto internacional totalmente gratuito, porque esto a Israel no le afecta, porque estamos hablando de que este material era material americano que tenían que entregar a Israel. Israel no le afecta demasiado que no puedan atracar en Cartagena y que vayan hasta el siguiente puerto en el sur de Francia. El barco igual que se va a demorar unas horas más o un día más, pero esto afecta de manera muy fuerte a las relaciones de España, primero con Estados Unidos. Estamos hablando del Estados Unidos de Joe Biden todavía, ¿eh? Imaginémonos lo que va a pasar cuando llegue Trump al poder. Yo creo que una cosa así puede desatar una ruptura diplomática parcial con Estados Unidos. A ver eso cómo se come dentro de la Unión Europea. Pero bueno, este gobierno saca pecho cuando le conviene de forma interina. Es decir, estamos hablando de que en mayo estaba en disputa el proclamarse más o menos extremista con el reconocimiento del Estado de Israel dentro del gobierno, que como saben tiene un partido de izquierda y otro de extrema izquierda. Y está en una postura defendida por la extrema izquierda y la hizo el presidente español aprovechando que estaba, en el turno de las relaciones diplomáticas de la Unión Europea, ¿no? Es decir, la verdad que es un despropósito muy grande lo que está pasando, el papel que está jugando España hoy en día y con quienes se está alineando. Es decir, se está alineando con los países que están desmoronándose, con los países que no respetan la legalidad internacional, compitiendo dentro del propio gobierno a ver quién tiene una declaración más extrema respecto a situaciones como esta, ¿no? La verdad que es una pena porque estábamos acostumbrados en las últimas décadas que España estaba progresando no solamente en su acercamiento a Europa, Occidente, etcétera, sino también a su pasado judío, ¿no? Y ahora resulta que
todo lo que es judío en Israel a nivel institucional, no digo en la gente en la calle, pero a nivel institucional se está convirtiendo en un tabú. Los chicos de las escuelas judías no pueden ir con su uniforme. La gente no va con la kipá por la calle. La gente tiene miedo a expresar su religión judía a pesar de que la Constitución lo protege. Esto no pasaba hace 10 años. Esto no pasaba seguramente hace 40 años cuando empezaba a asomar en España la democracia y aún cuando todavía no había relaciones diplomáticas con Israel, el respeto hacia los judíos nunca se vio tan comprometido como está siendo en estos últimos tiempos y este es un ejemplo más de ello. Las negociaciones mediadas entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamás para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza que incluya la liberación de rehenes israelíes han avanzado hasta el punto en que las partes están discutiendo listas de quiénes serían liberados, según un periódico catarí con sede en Londres, citando que una delegación de Hamás estuvo en El Cairo el domingo y entregó una lista de rehenes, ancianos o enfermos que serían liberados durante las etapas iniciales de una tregua propuesta. Además, la delegación habría dado los nombres de 4 rehenes con ciudadanía estadounidense que no entraban en la categoría anterior. Hay 7 rehenes con doble ciudadanía estadounidense e israelí. 4 de ellos han sido declarados muertos por Israel, por lo que no está claro cómo es posible que 4 de ellos figuren en la lista informada. Hamás también entregó a los egipcios una lista de prisioneros de seguridad palestinos detenidos en Israel que quiere liberar a cambio de rehenes. Israel está revisando la lista según el informe y una delegación negociadora israelí llegará a El Cairo el lunes por la tarde. Bueno, esta noticia tiene cierta contradicción con la primera que hablábamos, que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, afirmó que no hay avance en las conversaciones sobre la liberación de rehenes. Pero bueno, esto también podría ser una cierta táctica de gobierno para presionar, para que esto siga adelante. Es decir, no sabemos exactamente hasta que se produzca algún avance en este sentido. Y lo primero que sería es que se anunciaría algún tipo de tregua en la Franja de Gaza, ¿no? Con respecto a las operaciones que todavía están teniendo lugar allí. Bueno, esto que hemos comunicado ahora mismo lo dice un periódico catarí, que bueno, quizás tenga razón y que se estén moviendo cosas, pero se estarán moviendo en El Cairo. Pero llama la atención lo mismo que se destaca en esta noticia, que según los de Hamás, pues tendrían, primero, hay 7 ciudadanos que están secuestrados por Hamás o que fueron secuestrados por Hamás, 7 que tienen doble ciudadanía o que tienen la ciudadanía estadounidense, ¿no? Es decir, 7. Ahora, de ellos se sabe, o Israel ha comunicado que hay 4 de ellos están muertos, con lo cual quedarían 3. Sin embargo, Hamás dice que hay 4 de ellos que podrían intercambiarse vivos. Es decir, que no sabemos muy bien si esta noticia tiene alguna veracidad o no, justamente por estas incongruencias que hay en las cantidades, ¿no? Y que aparte esto viene publicado en un periódico catarí que sale en Londres, así que no sabemos en qué medida esto es real o no. Simplemente traemos esta noticia para comunicar que, sea o no cierto, sí que esta supuesta negociación con Hamás es algo que está en el aire desde hace días. Y me imagino que algo que debe incentivar a los remanentes de Hamás a negociar es que la situación en los otros frentes de Oriente Medio les es totalmente adversa. Es decir, no solamente que sus compadres de ataques a Israel, como es Hezbollah, pues han suscrito un cese el fuego porque han sido derrotados militarmente,
sino que Irán tampoco ha respondido al último ataque israelí y ha apoyado el cese del fuego de Hezbollah, etcétera, etcétera. Es decir, se han quedado, como se dice aquí en España, más solos que la una. Y en estas condiciones, pues a lo único que pueden aspirar es a un intercambio de prisioneros que libere la mayor parte de los compañeros combatientes, todo esto entre comillas, que Israel ha detenido, a cambio de los secuestrados. El tema es que Hamás tiene una tradición que ha llevado a cabo su principal responsable, Sinwar, de mentir siempre, y no sabemos exactamente dónde se encuentra ese límite entre la realidad, la ficción y la pura mentira. Aquí finalizamos el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.